Hola, espero estén bien. Vamos a ver análisis de varianza a una vía. Entonces les recuerdo lo siguiente. El análisis de varianza, ¿qué es? Hasta el momento se han visto comparar dos promedios. El análisis de varianza consiste en comparar más de dos grupos. En este caso tengo 5 grupos. Voy a comparar los promedios de los 5 grupos. La hipótesis nula es que los promedios son iguales. La hipótesis alterna es que algún promedio es diferente. Recordemos algunos conceptos básicos. Existen modelos de ANOVA de efectos fijos y de efectos aleatorios. Un modelo de efectos fijos es cuando los tratamientos se eligen en forma específica. Entonces yo aquí elegí una semana específica y eso le comparé los días. Y un modelo de efectos aleatorios es cuando los niveles se seleccionan en forma aleatoria. Entonces supongamos que yo seleccioné un lunes aleatorio de un mes, un martes aleatorio de un mes del año, un miércoles aleatorio de un mes del año. Entonces sería diferente y entonces yo tendría un modelo de efectos fijos, de efectos aleatorios. Y en este caso yo solo tengo una semana que escogí y esa semana la estoy comparando, por lo tanto es una semana de efectos fijos. ¿Qué condiciones debe tener una ANOVA para aplicarlo? Primero, que cada una de las poblaciones tenga distribución normal, es decir, que estos datos tengan distribución normal, que estos datos tengan distribución normal, es decir, que tengan forma de campanita de Gauss. Recuerden esta que ya vimos para la prueba de hipótesis anteriores, esta, se espera que los datos tengan esta forma. Bien, pero no es el motivo de este curso verlo así. Sin embargo, ustedes pueden mirar en los videos que hay una prueba que se llama prueba Chapeau-Will. Con esa prueba se determina si los datos son normales o no tienen distribución normal. Perfecto. Segunda, que tienen la misma varianza. Entonces, tocaría verificar que todos los datos tienen la misma variación. Habría que hacer varias pruebas F o una prueba que se llama la prueba de Bartlett, que también la pueden encontrar en los videos y ahí pueden hacer la comparación de las varianzas. Aquí se supone esos casos. Y tercero, que las muestras son independientes. Pues sí, porque los datos que encontré el lunes son independientes de los datos de movimientos del martes en acciones, de datos de movimiento del miércoles en acciones. ¿Por qué hablo yo de acciones? Porque este problema dice, debido a que los corredores de bolsa trabajan en su mayoría por comisión, están interesados en la actividad comercial del mercado. Se realizó un estudio para determinar si había una diferencia en las comisiones promedios pagadas con base en el día de la semana, tomar una semana, y recolectar los datos. Entonces estamos mirando son los valores de las comisiones por el movimiento de acciones. Perfecto, entonces para desarrollar una ANOVA, la tabla final de un análisis de varianza es esta. Entonces, primero hay que hallar la gran media, o sea, el promedio de todos. Hallémosla de una vez. Entonces, gran media. Pongámoslo acá. Gran media. Entonces, el promedio de todos. Entonces, más promedio. Y promediamos igual que vimos en estadística 1, el promedio de todos los datos. Ahí tendría yo el promedio. Bien. Ahorita vamos a ver si alcanzamos en este video a hacer todos los resultados por Excel tal cual lo hice en el video anterior que ustedes vieron, el último video. Esa es la gran media. Ya la tenemos. Ahora, toca hallar la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total. Se puede hallar de esta forma. Entonces yo puedo encontrar la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados del error y como la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos más la suma de cuadrados del error, pues sumo estos dos y me da este. O puedo calcular este también a mano, así como lo estamos haciendo acá. Entonces suma de cuadrados de los tratamientos, hagamos la primera, dice que es el tamaño de cada fila por el promedio de cada columna menos el gran promedio al cuadrado. Miremoslo a ver. Aquí tengo la gran media. Entonces vamos a poner acá número de filas. Ponerlo acá, R. Filas, row, fila. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo a decirlo. 2, 4, 6 y 7. Entonces tengo el tamaño de cada día se tomaron 7, durante 7 horas se tomaron los promedios. Bien, entonces miramos el tamaño de cada uno de los días, la cantidad de muestras que se tomaron cada día. Se pueden saber con contar o contarlas así a mano. Más contar y miramos aquí cuánto cada una tiene. Tiene 7, efectivamente, como lo he dicho. Lo jalo acá y tengo los 7 de cada día. Y calculamos el promedio de cada día. Promedio de movimiento. Promedio del movimiento de cada día. Sería más promedio. Ahora paréntesis, voy y señalo mis datos. Listo, y ahora señalo. Perfecto. Listo. Entonces ahora vamos a calcular la suma de cuadrados
de los tratamientos, que es cada fila por el promedio menos el promedio al cuadrado. Entonces sería, vamos a calcularlo en cada uno, entonces sería más el tamaño de cada fila por el promedio de este muestra menos el gran promedio al cuadrado, que es este, y eso al cuadrado. Lo ponemos así, cuadrado. Entonces acá tengo que cambiar el teclado porque lo tengo en otro idioma. Y le pongo un gorrito y queda cuadrado, listo. Y fijamos el promedio poblacional, F4, y jalamos ahí. Perfecto. Ahora la suma de cuadrados de los tratamientos, aquí dejo la fórmula para que la estén mirando. Y ahora la suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados de los tratamientos, pues es la suma de todos estos, tal cual está aquí en la fórmula, es decir, suma de todos esos productos. Lo sumamos acá, sería más suma de todos estos. Y ya tenemos la suma de cuadrados de los tratamientos, que esta es, va una. Ahora, calculemos la suma de cuadrados del error, que dice que es la suma de cada elemento menos el promedio de cada columna, y eso al cuadrado, la suma de cada uno. Entonces me toca así, la suma de la suma. Entonces vamos a hacerla acá, debajo, para poder calcular a mano. Entonces acá, control C, control B. Vamos a hallarla, entonces cada uno. Entonces sería más el primer dato menos su respectivo promedio, y al cuadrado. Perfecto, voy a hacerlo para la primera fila de todos. Miremoslo a ver, F2, primer dato menos su promedio, primer dato menos su promedio, primer dato menos su promedio, primer dato menos su promedio. Y ahora voy a asegurar los promedios respectivamente porque me va a tocar jalar hacia abajo. F4, F2, F4 para fijarlo, F2, F4 para fijar el promedio total, que es el que está con rojito, F2, F4 para fijarlo, y F2, F4 para fijarlo acá. Y ahora sí, tengo que jalar los 7 veces. Marco estos y los jalo 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y falta 1. 7. Perfecto. Y ahora sí, la suma de todo esto, la suma de la suma, de todo esto me da la suma de cuadrados del error. Entonces, más suma de todos estos. Esa es la suma de cuadrados del error. Pongámoslo ahí, para que se vea. Quitemos este de acá, y llamo acá suma de cuadrados del error. Perfecto. Suma de cuadrados del error. Perfecto. Y esto, suma de cuadrados del error. Ahora dejemos aquí la fórmula para que también la estén mirando. En todos los casos ahí. Pongámosla en otro caso también para que la miren. ¿Cómo se calculó? Perfecto, entonces la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos más la suma de cuadrados del error. Entonces la podemos calcular acá. Suma de cuadrados total. Suma de cuadrados total. Sería más la suma de cuadrados del error más la suma de cuadrados de los tratamientos. Perfecto. Y ahora podemos armar nuestra tabla de análisis de varianza, que es esta. Vamos a llevarla para abajo y la hacemos acá. La hacemos acá. Entonces, tabla de ANOVA. De ANOVA. Entonces dice acá que es fuente de variación. Entonces acá, entre muestras. Entre muestras. Dentro de muestras. Variación total. Listo. Perfecto. Ahora, suma de cuadrados. Entonces dice acá, suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces la ponemos acá. Suma de cuadrados del error. Entonces la ponemos acá. Suma de cuadrados de los total. Entonces lo ponemos acá. Lo sumamos ambas. Listo. Grados de libertad. Dice acá. Suma de entre muestras. Entonces, cantidad de columnas menos 1. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 menos 1. 5 menos 1. Lo dejo editado. Dentro de muestras,
total de la muestra menos número de columnas. Entonces, ¿cuántos datos yo tengo en total de las muestras? Pues obviamente yo 7 por 5, 35. Acá yo conté 35. Porque son 7, 7, 7, 7 por 5, 35. Entonces sería 35 menos 4, 31. Listo. Más 35 menos 4. Ahí está. Y ahora, el gran total, la variación total es n menos 1. Total de la muestra menos 1. Sería 35. Porque hay 35 datos. 35 datos los muestro acá. 7 por 5, 35 datos. Menos 1, 34. Es la suma de estos dos. Sería 35 menos 1. Más 35 menos 1. 31. Aquí sí me quedó esto. Sería 30. N menos C. C menos 1. Número con menos 1. 5 menos 1, 4. Perfecto. 35 menos 4, 31. Y N menos 1 daría 34. Así está bien. Listo, 7 por 5, 35. Listo, bueno, muy bien. Ahora, muy bien. Cuadrados medios. Entonces, los cuadrados medios se calculan como la suma de cuadrados de los tratamientos sobre este dato. Entonces, sería más suma de cuadrados de los tratamientos sobre este 4. Y cuadrado medio del error es suma de cuadrados del error sobre n menos c. Perfecto. Y ahora hallamos la f calculada, que es el grado de libertad del numerador sobre el numerador sobre el denominador. Entonces, cuadrado medio del numerador sobre el cuadrado medio del error. Y me dice que la f es 23.05. Perfecto. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 4 y 31. Yo puedo mirar si hay diferencia significativa o no. Recuérdese que la f tiene esta forma. La expresión f, cuando vimos comparación de dos muestras, tiene esta forma. Esa es la forma de la f. Entonces, lo que hacemos es mirar la f con 4 y 31 grados de libertad. Entonces podemos buscarla acá en la tabla de distribución en Excel. Aquí buscamos distribución F. Distribución F. Paremos un poquito acá porque se me... Y entonces acá está, buscamos en todo, distribución F, C, aceptar. Dice acá, X, este es el valor de la X encontrado. Grados de libertad del numerador, 4, y grados de libertad del denominador, 31. Y me dice que el valor de la F es 6.04509, o sea que este valor estaría como por acá, es muy pequeñito, o sea que está en la zona de rechazo. ¿Cómo se miraría con Excel? Entonces miremoslo acá con Excel de una vez. Entonces le damos datos, análisis de datos, tiene que haber instalado análisis de datos, y aquí análisis de varianza. Entonces buscamos acá análisis de varianza de un factor, de una vía, listo. Señalamos nuestros datos, que son estos. Rótulos en la primera fila, rango de salida. Nos ubicamos acá y aceptar. Perfecto, entonces miren, ahí están. 30, aquí son 30 grados. ¿Por qué razón? N menos C, por 35, menos 5. Es que yo aquí puedo este 4, 35 menos 5. Y ahora sí la suma de esos dos, 34, y ahora sí está perfecto. Listo. Entonces aquí me dice que hay diferencia significativa. Perfecto, eso es lo que estamos afirmando ahorita. El valor de la F es 22 algo, ahí está. Bien calculado y todo. Perfecto, listo. Entonces, muy bien, espero que haya quedado claro cómo se calcula el análisis de varianza. Aquí se presentó diferencia significativa, algunos diferentes. Se puede aplicar una prueba post hoc tal cual lo vimos ahorita, o se puede aplicar lo siguiente, mira, graficar los promedios. Entonces marcamos los días, marcamos los promedios, insertar, y miramos el gráfico de los promedios, que es fácil de mirar ahí, y encontramos que agregar etiquetas de datos, y encontramos que básicamente estos son los más pequeños, tal. Parece que estos tres son diferentes respecto de estos dos valores que están acá. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro el análisis de varianza.